Salmos capítulo 116 en el versículo número 15 y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el versículo 15 así: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Léanlo ustedes por favor conmigo en alta voz. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén, amén, amén. Bueno, con la ayuda del Señor, mientras estamos allí, vamos a avanzar en el nombre del Señor Jesucristo en esta serie que con la ayuda del Señor hoy concluimos, por lo menos el tópico correspondiente para este día, y está relacionado con el tema de lo que es vida después de la muerte, pero estamos enfocados en el tópico la muerte de los santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Algo que me llama la atención de la Escritura, y hoy nos vamos a enfatizar más que todo en el aspecto de la perspectiva que Dios le da a la muerte y la forma de alguna manera esperanzadora como nosotros como cristianos y como conocedores de la palabra del Señor vemos la muerte. Es decir, la muerte, por supuesto, no haciendo de lado el hecho real de que la partida de un ser amado produce dolor. Incluso alguna vez yo predicaba un tema que se llama vacíos del tamaño de Dios, y hay tres, y uno de esos tres es el vacío de la pérdida de un ser amado. Son vacíos que solo Dios puede realmente llenar. Y algo que quiero mencionar es que la Biblia de alguna manera nos da una perspectiva no solamente clara, concisa, precisa, muy abierta y a la vez muy detallada de lo que es vida después de la muerte, sino que también nos muestra a nosotros de una manera con esperanza, o nos da una esperanza muy especial acerca de lo que es no solamente la consolación para los que viven, sino también la esperanza para los que han partido a través de esa puerta llamada la puerta de la muerte, que no es otra cosa que una puerta a la eternidad. Y encontraba en el libro de Isaías, que quiero que lo lean conmigo, en el capítulo 61, los versículos del 1 al 3, estaba mirando esta escritura y me llamó la atención muchísimo la forma como el Señor aborda el asunto de una de las realidades también inevitables. Así como es inevitable la realidad de la muerte, también es inevitable la realidad de los efectos de la muerte, entre ellos el efecto del dolor, el efecto del luto, del duelo o del sentir sencillamente dolor por la partida de un ser querido, que es por supuesto parte natural del ser humano, un dolor tan profundo que solo Dios puede sanar, pero también un vacío tan grande que solo Dios puede llenar. Diga conmigo, solo Dios puede sanar, y es un vacío tan grande que solo Dios puede llenar. Aquí hay quienes hemos perdido seres amados y también hemos sentido el dolor por eso, pero es un vacío y un dolor y una situación tan profunda que solo Dios puede obrar. Y encontraba en Isaías 61, 1 al 3, un texto profético que hace alusión a Jesucristo. Realmente es una profecía mesiánica. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Eso habla de sanidad. A publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Luego dice el texto sagrado: a consolar a todos los enlutados, no a algunos, sino a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Todo lo que el Señor lo hace para gloria suya. ¿Cuántos saben que todo lo que Él hace, lo hace para su gloria? Aún el llevarnos a la eternidad lo hace para su gloria. Hasta la muerte de los hijos de Dios es para su gloria. Incluso el hecho de que muchos impíos, como lo leíamos en la ocasión anterior, mueran como resultado de un juicio, también es para su gloria, para demostrar su autoridad y su soberanía. Ahora, no solamente la Biblia da esperanza, y el Señor en su evangelio y en su poder da esperanza de sanidad para los quebrantados de corazón. Trataba el caso alguna vez de personas de una joven en especial que, como el enemigo siempre es muy astuto y a la vez muy aprovechado de las debilidades del hombre, cuando una joven perdió a una persona que ella quería mucho, pasaron más o menos 6 años y esa persona seguía atada al luto. Es decir, lo normal es que sí haya luto, lo que no es normal es que pasen muchos años y sigan con un problema de depresión y una situación bastante delicada, que incluso en el caso de ella se tornó en una obsesión demoníaca por causa de que ella había abierto su corazón y hasta su manera de vestir había cambiado desde la fecha exacta en la que esta persona había muerto, y habían pasado muchos años, y ella durante esos años, desde el día que ella murió hasta el día que ella fue libre, nunca dejó de tener pesadillas con la persona que había muerto. Es decir, se le convirtió en una obsesión demoníaca, y finalmente cuando se oró, Dios hizo la obra, Dios la libertó, porque Dios no solamente sana el corazón del quebrantado, sino también libera al que ha sido atado, porque Satanás se aprovecha del luto de la gente. No es normal que una persona pase décadas y siga atado, obsesionado con la idea de alguien que ya falleció o pereció, y mucho menos con ideas como la de ella, que se le aparecía todas las noches la misma figura y siempre era un asunto de pesadillas y tormentos. El Dios nuestro todo lo que hace, lo hace para gloria suya, y entre ello la liberación también, no solo la sanidad del corazón quebrantado, sino también la liberación de los obsesionados por espíritus de engaño, de error, algunos a través de falsas apariciones, etcétera, con el propósito de mantenerlos cautivos. Y por otro lado, y aquí es donde vamos a tocar algunas escrituras para poder mencionar hoy 7 aspectos muy interesantes, es que habíamos concluido el mensaje anterior diciendo que no existe filosofía, un razonamiento, teoría, algún asunto muy estudiado, o religión, algún tipo de creencia en el mundo que hable de la muerte y el más allá, o sea, el infinito, con tal claridad y certeza como para brindar seguridad y alternativas ante la muerte y la eternidad, como lo hace la verdad de Dios en su palabra, por el efecto poderoso del evangelio. Y esto es lo que realmente le da sentido a esto. Es decir, cada teoría, cada filosofía o cada religión de alguna manera pretende dar una respuesta acerca del tema de la muerte, porque por supuesto cualquier filosofía o religión o teoría que pretenda ser lo suficientemente relevante o significativa para la raza humana no tendría sentido si no aborda el tema de la realidad de la muerte. Solamente que cada una de ellas ofrecen diferentes explicaciones, pero ninguna de ellas tiene la capacidad de dar claridad, certeza, o incluso de brindar seguridad y alternativas ante la idea de lo infinito, de la muerte o de la eternidad, como lo hace Dios en su palabra, no solamente por la facilidad y a la vez por la claridad y a la vez por la contundencia, como la Biblia habla sobre el tema de la muerte, sino también por lo que tiene que ver con la demostración sobre lo que es con el tema de la muerte. Por ejemplo, la Biblia menciona, dicen algunos, que 8 casos de resurrecciones individuales y un sinnúmero de casos de resurrecciones, por lo menos de 2 o múltiples. Y eso solamente lo aborda la Biblia
de una manera sumamente clara. No solamente habla de resurrección futura, sino que habla de resurrecciones, casos específicos, como aquel hijo de aquella viuda que Dios usó a Eliseo, también, o ese joven soldado que Dios usó a Eliseo. Aún después de muerto, los huesos de Eliseo trajeron a la vida a un hombre. También el profeta Elías, Dios lo usó para resucitar. También Jesús mismo resucitó a jóvenes como esa niña de 12 años, a ese joven hijo de la viuda de Naín. O vemos también que Jesús utilizó a través de su Espíritu Santo a hombres de Dios como Pablo, como Pedro, para resucitar a Eutico, entre otros. Es decir, la resurrección es otra de las evidencias de que la Biblia aborda el tema de la muerte de una manera mucho más clara, no solo con retórica o con palabras bonitas o con palabras esperanzadoras, sino con demostración, con hechos. Y no solo eso, sino que hasta Jesús mismo resucitó, y no solo resucitó, sino que en el momento en el que Él muere, la Biblia dice que también muchos santos que habían muerto resucitaron, y ellos fueron y dieron testimonio. Es decir, el poder de Dios en la Biblia no solamente se demuestra con el hecho en cuanto a la muerte, con el hecho de que habla de una manera clara y contundente sobre la muerte, sino principalmente que demuestra con hechos que ni siquiera la muerte tiene efectos en cuanto a tratar de impedir la obra de Dios en la vida de alguien. Lázaro mismo, 4 días después de haber muerto, pero fue resucitado. En otras palabras, la Biblia es, y el Evangelio, a través del efecto poderoso del Evangelio y la victoria sobre el imperio de la muerte, a través de la misma muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, le hablan con un nivel de esperanza al ser humano cuya ninguna otra religión, ni fe, ni teoría, ni filosofía le habla con esa certeza. Solo la Biblia, solo la palabra de Dios, solo el Evangelio le aborda la muerte con tal autoridad, porque solo Él tiene poder aún sobre el imperio de la muerte. ¿Cuántos alaban a Dios por eso en esta noche? Solo Cristo demostró y demuestra y demostrará tener poder sobre la muerte. Porque hablaba alguna vez con mi hermana Sara, mi cuñada, y me decía algo que me llamaba la atención, que hablaba con alguien que cree que la muerte, ellos adoran a la Santa Muerte. Me decía, hay unos tipos de personas que adoran a lo que ellos le llaman la Santa Muerte, un tipo de religión oculta, ocultista, y ellos dicen, nosotros adoramos a la Santa Muerte por una sola razón, principalmente porque la misma muerte tuvo poder sobre Jesucristo. Dicen ellos, hasta Jesucristo se murió. Así que ellos ignoran varias cosas que voy a leerle. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 18, la Biblia dice, Cristo hablando, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea Dios. Es decir, Jesús dice, a mí no me mató la muerte, al contrario, Cristo fue la muerte de la misma muerte, porque Cristo venció a la muerte, algo que nadie más pudo hacer. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar de Harry Houdini? Uno de los hombres que practicaba la magia y el escapismo. Especialmente él se enfocó en lo que es conocido como uno de los escapistas más reconocidos de la historia. Lo metían en lugares y hacían cosas donde era humanamente imposible escapar, pero este personaje siempre se escapaba. En otras palabras, se salía con la suya, hasta que un día se murió y de allí no se pudo escapar. Amados hermanos, el único que no solamente, porque Jesús no se escapó de la muerte, Jesús la enfrentó, la venció, la derrotó y resucitó. Él salió a la hora que Él quiso, cuando Él quiso, murió como Él quiso y resucitó a la hora que Él quiso. Así que, mis amados, mientras algunos alaban a la Santa Muerte, dicen ellos, nosotros adoramos al Santo de los Santos, al Rey que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hay otros textos más que quiero decirle a los que piensan de esa manera. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, o si en algún momento usted aborda a alguien de estos, la Biblia nos muestra otro detalle más. Dice, así que, Hebreos 2:14,
así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, diga hijos, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Es Jesús. Y está hablando de los hijos. Algunos dicen que aquí Jesús solamente se muestra como el hermano, pero en realidad el contexto muestra que Jesús se muestra como el Padre realmente. Dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, el Padre, Él también participó de lo mismo. Pero mire el objetivo, es decir, Jesús no solo se hizo hombre para demostrar Dios su gloria y su majestad de poder encarnarse, sino que dice el texto, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En otras palabras, una de las cosas que me llama la atención es que el Señor de alguna u otra manera no solamente sigue los parámetros de lo que es el modelo de la redención, y es que para poder salvar a la humanidad tenía que ser hombre, tenía que hacerse hombre e ir a la cruz y vencer la muerte enfrentándola, sino que de alguna manera se podría decir que en el campo de las tinieblas, en aquel que dice que tenía el imperio de la muerte, dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Una de las, digamos de esta forma, una de las estocadas finales en un golpe para derrotar a la humanidad era precisamente la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Dice que por cuanto todos pecaron y el pecado entró por un hombre, así como todos pecaron, la muerte también entró. Es decir, era lo único que el ser humano, ya sea que practique o crea cualquier religión, filosofía, teoría, cualquier ideología, lo que nunca podía vencer era el enfrentarse a la muerte. Es decir, una vez muerto se quedaba condenado, se quedaba confinado al abismo, se quedaba confinado al Sheol, al Hades. En otras palabras, no tenía esperanza de salir de allí bien librado, hasta que vino uno que no solamente hizo lo que muchos podrían decir, bueno, Dios al fin y al cabo es Dios y tiene todo el poder, y Él podría haber dado una ordenanza: los que son míos salgan de allí, sean libres de estar allá en ese lugar, sino que realmente la Biblia muestra que Jesús, Dios mismo, dice, Dios fue manifestado en carne, y al hacerse hombre, Dios mismo dejó, de alguna manera, permitió. Porque aquí él habla de que fue un asunto planeado, es decir, no fue accidental. Muchas veces quisieron matar a Jesús, pero dice la Biblia, no había llegado la hora. Es decir, él no murió cuando ellos quisieron o cuando ellos dijeron. Él murió a la hora que él dijo y había señalado. Y también se levantó a la hora que él dijo y había señalado. En otras palabras, cuando la Biblia muestra al hombre, llámese quien sea, no importa si se llamaba Sansón, el más fuerte, no importa si se llamaba Salomón, el más sabio, no importa si era David, el conforme al corazón de Dios, no importa si era Abraham, el amigo de Dios, no importa si era Job, el hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no importa quién era, la muerte de alguna manera siempre estaba acostumbrada a lo mismo. Una vez que yo tengo a alguien bajo mi poder, no se me escapa. Pero desde el Antiguo Testamento Dios le estaba dando sus probaditas a la misma muerte, porque el Señor levantó a esos muchachos en el Antiguo Testamento. El Señor levantó al mismo Lázaro. El Señor levantó, no solo él, porque algunos dirían, solo él lo puede hacer. Dios usó a sus profetas, Dios usó a sus apóstoles para levantar y resucitar, y a su iglesia la sigue usando. En otras palabras, Dios le está demostrando a la muerte que él siempre tiene poder sobre la misma muerte, aún sobre los que han muerto, y los puede volver a la vida cuando Él lo quiere. Porque hay gente que desafiante y arrogantemente dice, pues si Dios es tan Dios, entonces que resucite al que se acaba de morir. Es que Dios no hace lo que nosotros queremos y cuando nosotros queremos, sino lo que Él quiere y cuando Él quiere. Hay gente que se ha dedicado a orar encima del cadáver días enteros, y si Dios no quiere, Él no se va a levantar. Pero hay ocasiones donde ha sucedido, y obviamente la mayoría han caído desmayados, pero el muerto se ha levantado, porque Dios, cuando quiere hacer algo, Él lo hace de una manera soberana para mostrar su gloria. Pero el punto es que todo aquel que probaba la muerte quedaba atado a la muerte, porque al fin y al cabo todos los resucitados volvieron a morir.
Pero lo que me llama la atención con Jesús, y eso es lo que hace que Jesús marca la diferencia y utiliza eso, el Señor permite de alguna manera que Satanás, su imperio, le dé el veneno más mortífero que tenía, que le dé el golpe más fuerte que tenía. El Señor permite que el imperio de la muerte lo toque su cuerpo. Pero una de las cosas que produce la muerte, como hablábamos de los procesos de la muerte, después de que el cuerpo entra en un proceso de enfriamiento, después de que el cuerpo entra en un proceso de rigidez, rigor mortis que le llaman, después de que el proceso ha pasado, lo que viene es lo que se llama la podredumbre, la putrescina del cuerpo, debe corromperse en algún momento. Pero el Señor hasta en eso le dio un golpe tremendo, porque dice la Biblia: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ni siquiera la corrupción logró destruir al cuerpo de Cristo, sino que resucitó triunfante en un cuerpo perfecto, en un cuerpo glorioso. Y aunque el diablo le había dado el bocado más venenoso, aún con todo y eso, no solamente la muerte tuvo que enfrentarse a la vida y fue derrotada, sino que también con eso nos da una esperanza a nosotros, que es lo que marca la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Muchos visitan los lugares donde ha muerto o donde está, se cree, el cuerpo o estuvo en algún momento el cuerpo de aquellos que ellos creen. Llámese Siddhartha Gautama en el budismo, llámese Mahoma en el mahometanismo, llámese lo que sea, cualquier tipo de creencia. La diferencia es que muchos hoy todavía visitan en lo que se llama la tumba de Cristo, pero una de las grandes diferencias es que en aquella tumba ya dice claramente lo que la misma Biblia dice, y es: no está aquí, ha resucitado. Hermano, eso es lo que marca la diferencia entre Cristo, su evangelio y todas las religiones y las filosofías. Ahora, miraba algo interesante en Apocalipsis 1:18, dice: y el que vivo, y Jesús mismo afirma, dice: y estuve muerto, como quien dice, probé lo más terrible que tenía el campo de las tinieblas, dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Razón tiene la Biblia entonces cuando dice: no teman a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. En otras palabras, a usted lo pueden destruir, a usted le pueden quitar la vida. Por eso muchos hijos de Dios, muchos apóstoles murieron de las maneras más terribles posibles. Pero dice: teman más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Amados hermanos, Cristo es el único que se enfrentó a la muerte, la venció, y hoy tenemos esperanza por Cristo el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero dice la Biblia: y tengo, eso fue lo que más me encantó, tengo las llaves de la muerte y el Hades. En otras palabras, alguien tenía antes la influencia. Dice que era el que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Pero cuando Cristo vino, seguramente el diablo pensó lo mismo, por eso intentó matarlo muchas veces, porque obviamente el diablo no se las sabe todas. Sospechaba, sabía que ese era diferente, pero cuando él lo mató, cuando él lo llevó a la cruz, él pensó acabar con él, él pensó destruirlo, él pensó finiquitar todo el asunto con él, porque era lo que le había funcionado con todos los seres humanos. Se había levantado gente muy ungida de Dios, y con todo y eso él decía: la única manera es fulminarlo, eliminarlo, sacarlo de este ambiente, de este planeta, es que muera. Pero no se daba cuenta que era el plan de Dios utilizar la misma muerte para poder quitarle las llaves de la muerte y del Hades, o sea, el poder y la autoridad sobre la muerte y el Hades. Y el diablo está condenado al lago de fuego, está condenado a estar en ese lugar. Y antes, en algún momento, él tenía una influencia, pero hoy en día el diablo no manda ni en su propia casa. El único que tiene poder se llama Jesucristo de Nazaret. Romanos 14:8, nueva versión internacional, dice: si vivimos, y eso es muy esperanzador para nosotros, dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos.
Ahí es un asunto, vuelvo y digo, no es solo una palabra bonita, es algo que fue demostrado, porque no dejaría de ser un texto muy lindo si no hubiera demostración de poder. Es decir, diría uno, qué lindas esas palabras, qué esperanzadoras, pero el punto es que fueron acompañadas no solo de palabras, sino de hechos, y en verdad. Dice, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amado hermano, sea que esté vivo o sea que haya muerto, el Hijo de Dios sigue vivo delante del Señor, delante de su presencia. No estamos perdidos. La muerte nos acerca al mismo Dios. Jesús, diga conmigo, Jesús nos ha dado vida, no solo física, sino también espiritual y eterna. Porque la Biblia dice claramente que Él es la vida, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No solo vida física, pero también espiritual y eterna. Aquí hay un, como diría mi papá, un ramillete de versículos que le voy a mencionar rápidamente de lo que es precisamente la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. No solo vida física, porque Él puede añadirnos vida, sino principalmente espiritual y eterna. Juan 5, 24 al 26, mire lo que dice: de cierto os digo, en otras palabras, tengan por seguro lo que les digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo maravilloso. Una vez que recibimos la vida eterna, recibimos a Cristo, pasamos, dice el texto, de muerte a vida. ¿Cómo? Porque estábamos antes de Cristo muertos en delitos y en pecados. Luego dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No solamente habla de la resurrección cuando oirán la voz de Dios en algún momento, sino de aquellos que hemos oído la voz de Dios y ahora podemos decir que realmente estamos vivos. ¿Cuántos vivos hay aquí en esta hora? Aleluya. Dice la Biblia, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso es lo que hace que el diablo y la muerte no pudo matar a Dios, porque Él tiene vida en sí mismo. Hoy en día existe algún tipo de teología aún en la unicidad que creen que Dios sí murió en la cruz, pero realmente la Biblia dice que el Padre tiene vida en sí mismo, no puede morir, y aún dice, así también el Hijo, dice, también tiene vida en sí mismo. Es decir, en realidad ya hemos explicado que morir no significa dejar de existir, significa simplemente separación de este cuerpo, de este mundo, de este cronos, de lo que se puede contar, o de este cosmos, de lo que se puede ver, sino que se refiere a entrar a otro tipo de vida. Y Jesucristo en realidad en la cruz ni siquiera muere tampoco desde esa perspectiva, sino que entra a otra realidad. Y la Biblia incluso nos da detalles de lo que hizo Jesús en esos días. Estuvo haciendo una cosa extraordinaria. Dice que Él bajó, subiendo a lo alto. Primero había bajado a las partes más profundas de la tierra. Y dice que allá hay una versión de la Biblia que dice que cuando Él resucita, sube consigo a los que estaban cautivos, aunque estaban salvos ahí en ese seno de Abraham, en ese paraíso de los judíos, pero estaban abajo, estaban separados por un abismo, una cima tremenda entre los perdidos y los salvos, pero estaban abajo porque estaban bajo el poder de la muerte. Por eso todos los que morían, aún el mismo Job, él dice, él esperanzadoramente dice, si mi carne se deshace, yo sé que algún día en mi cuerpo he de ver a Dios. Ellos tenían esperanza de la resurrección, pero el punto es que cuando Cristo está en la cruz, ya que Él tiene vida en sí mismo, ni siquiera muere realmente, solamente hay un proceso de separación, entra a un nivel de vida impresionante. Y algún día debemos estudiar todos esos detalles, porque este no es el tema ahora, pero de lo que Jesús hizo. Dice que
en el Espíritu, Él estuvo allá y Él fue allá y Él realizó asuntos que son demasiadamente extraordinarios. Incluso nosotros somos el resultado de la obra que Cristo hizo, no solo en las horas de la cruz, mientras estaba en la cruz, sino en los días subsiguientes, el primero, el segundo y el tercer día, después de que Él estaba, su cuerpo en el sepulcro, pero su espíritu estaba en Dios, el espíritu humano, pero el espíritu, el alma estaba haciendo una gran labor. Ahora, lo que quiero ir ahora es a Juan capítulo 10, versículo 10, donde también nos da otra esperanza, otra forma esperanzadora de ver lo que es Cristo y la forma de un tipo de vida, no solo física, sino espiritual y también un tipo de vida eternal. Dice, el ladrón no viene, ese lo saben ustedes de memoria, díganlo conmigo, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué más? Y matar y destruir. Dice, mas yo he venido, Cristo el Señor, dice, ¿para qué? Para que tengan vida, y luego dice, vida en abundancia. Está hablando de una vida abundante, una vida eterna realmente. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, Jesucristo no solamente nos da vida espiritual, sino que el punto es que vivamos una vida nueva, una nueva vida, y hay una esperanza a futuro de que así como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, nosotros en vida andamos una vida resucitada, pero también un día, después de pasar por esa puerta de la muerte, podremos tener también la esperanza de la resurrección. En Efesios 2:1 dice, y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 24, quiero que si pueden léalo conmigo, Filipenses 1:20 en adelante. Es un texto muy revelador, tanto que lo voy a tomar por lo menos en unas 3 versiones de la Biblia en el transcurrir de este mensaje. En Filipenses 1:20 dice, en la versión de 1960, Reina Valera, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, diga anhelo, esperanza, confianza. Eso es algo, es una perspectiva de la vida, del infinito, muy diferente a la de cualquier otra óptica o religión. Dice, mi anhelo, esperanza, confianza, como siempre. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Note eso, y luego dice algo todavía más tremendo. Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice él, ese es su anhelo, su esperanza, su confianza, sea por vida o por muerte. Él estaba con Cristo, pero él dice, tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y dice, pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. No era que él quería vivir solo porque él quería vivir como todo ser humano, nadie quiere morir, sino que él realmente quería vivir y estar allí para seguir haciendo la obra de Cristo aquí en la tierra. Así que mis amados hermanos, qué bueno que nos conectemos a esa visión de este apóstol, el apóstol Pablo. Qué bueno que podamos decir, sí, está bien que tenga larga vida, pero ¿para qué quiero tener larga vida en esta tierra? Qué bueno que cuando, como decía un predicador alguna vez, pongan un epitafio en nuestra tumba, en aquel lugar donde usted esté sepultado, digan, he allí el cuerpo de un hombre que pasó por este mundo y lo marcó para toda una eternidad, para bien, para bendecir a otros. Pero que no nos pase lo de otros que realmente han pasado por en este mundo y han dejado huellas profundas, pero para muerte también de otros. Tomo las palabras del pastor Domingo Zúñiga, que dice, y eso me llamó la atención, esa forma de verlo. Dice, el endemoniado gadareno
andaba en los sepulcros. Acuérdense que él estaba en los sepulcros golpeándose, hiriéndose, y esa es su morada. Y luego él pone esta aplicación, dice, ¿por qué él andaba en los sepulcros, el endemoniado gadareno? Dice, porque todo aquel que anda con el diablo anda con la muerte, pero aquel que anda con Jesús anda con la vida. Y yo digo amén a eso. Todo el que anda con el diablo, no solo los endemoniados, sino los que no tienen la vida en Cristo en su vida, literalmente andan con la muerte. Pero nosotros, la Biblia dice que el mismo anticristo en Apocalipsis 6 dice que cuando salen esos caballos de los jinetes del Apocalipsis, uno de ellos aparece, dice, y el Hades le seguía, la muerte le seguía. En otras palabras, al que anda sin Cristo, la muerte lo está siguiendo todo el tiempo, porque quiere apresarlo una vez y para siempre. Pero he notado que cuando alguien es realmente de Dios, muchas veces el enemigo no quiere más que arruinarle su vida espiritualmente para luego matarlo, porque quiere que se pierda también y no al contrario. Es decir, todas las persecuciones, yo tengo un mensaje que se llama Lo maravilloso del Evangelio, donde uno hace un estudio en un mensaje de todas las eras o edades de la iglesia, y vemos cómo en cualquiera de las etapas, desde el Imperio Romano en adelante, durante la época del oscurantismo también, y en todas las etapas, siempre el enemigo ha tratado de utilizar a algunas personas para fulminar, para acabar por completo, exterminar al cristianismo. Y una de las cosas que se han testificado en todas las edades es que el sistema de matanzas, el sistema de acabar con los cristianos nunca ha funcionado. En primer lugar, porque se convierten en mártires. En segundo lugar, porque se convierten en inspiración para otros. En tercer lugar, porque en lugar de arrastrar y acabar con el cristianismo, lo que ha hecho es multiplicarlo. Es decir, él no ha logrado detener a los cristianos matándolos, y lo peor de todo es que finalmente lo único que termina haciéndoles es un favor, porque los acerca directamente a Cristo. Así que, mis amados hermanos, para el cristiano verdadero la muerte no es una cosa de temer, sino una cosa de esperar, de anhelar, de desear y de confiar. Pero ¿quién lo va a confiar, anhelar y desear? El que vive verdaderamente en Cristo y para Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Denle ese aplauso al Señor en esta hora. Cuán bueno es el Señor. Diga conmigo, cuán bueno es el Señor. Encontré un pensamiento que dice lo siguiente: un mártir abnegado, esto fue tomado de una historia, dice, un mártir abnegado dijo en alguna ocasión: si muero, ¿qué más da? Si al final de mi existencia tendré que encontrarme con mi Salvador. Y ahora que estoy aquí a punto de morir por causa de su amor, extasiado, preguntó aquel mártir: ¿por qué tardan tanto en enviarme con mi Señor? Y estaba condenado a morir. En ese momento, dice la historia, que él reiteró con alegría y exclamación: ¡rápido, que estoy de afán! En otras palabras, el verdadero cristiano, en lugar de estar aterrado, aquí en Colombia el primer personaje que mataron se llamaba Adán Edom, y fue un personaje que lo mataron por hoguera. La forma de morir de este personaje fue tremenda. Y el cristiano ve la muerte de otra manera. Se habla de la historia de Policarpo. Alguna vez nos la han contado y la hemos contado aquí, cómo cuando lo estaban matando y lo iban a condenar a la hoguera, él les dijo: señores, ustedes solamente pueden quitarme la vida con un fuego que durará si acaso 1 hora, pero el Dios al que yo les sirvo los va a hundir a ustedes si no se entregan a Él en un fuego que durará por toda la eternidad. Es decir, el verdadero cristiano aprovecha hasta los últimos segundos de su vida para dejar un mensaje no de odio, sino de esperanza, pero de verdad, de advertencia. Y amado hermano, una de las cosas que hablan aquellos libros famosos como Los mártires de las catacumbas, o como aquellos libros que narran las mortandades de cristianos, siempre expresan en resumen que una de las cosas que molestaba a aquellos soldados, aquellos asesinos, aquellos
personajes perversos, aquellos verdugos, era: ¿por qué esos evangélicos o por qué esos seguidores del camino o por qué esos cristianos, cuando uno los va a matar, se alegran, cantan, dicen cosas que estremecen, y nunca los ve temblando, ni rogando, ni llorando, ni pidiendo que no los maten, sino al contrario, como que si estuvieran afanados porque les quiten la vida? Es porque ellos tenían seguro el paso directo de la muerte hacia el cielo, hacia la patria eterna. Ellos no tenían miedo. Ellos estaban seguros en Cristo el Señor. Así que, mis amados, qué bueno es andar con la vida. Ahora, dicho esto, en estos últimos minutos lo voy a decir lo más rápido posible, porque son frases realmente que las resumen, que tienen alguna concordancia. Y dice de la siguiente manera: aquí yo le quiero mostrar 7 razones por las cuales la muerte de los santos, los santificados por Cristo, es una victoria y no una derrota, es una ganancia y no una pérdida. Cada una de esas 7 cosas realmente nos produce no solo esperanza, sino gozo. Número 1, la muerte de los santos es una victoria porque nos separa de este mundo presente y nos acerca ante nuestro Señor reinante. Segunda a los Corintios 5, 8 al 9 dice: pero confiamos y más quisiéramos. Era lo que anhelaba, lo que deseaba, lo que confiaba, lo que esperaba. Pablo dice: y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahí está la diferencia. Porque algunos tienen temor a la muerte porque no tienen seguridad de salvación. Y allí es normal tener temor a la muerte. Es más, deberían tener temor a la muerte. Que algunos están tan inconscientes, han matado su conciencia al punto que dicen: a mí me da igual. Dicen que no les da temor. Pero se ha conocido el caso de muchos ateos, incluso, que cuando están a punto de morir, entonces cuando ya sienten el frío de la muerte, reconocen que hay un ser sublime. Entre ellos Carl Sagan, uno de los ateos más reconocidos que ha existido en este mundo. También vemos en Filipenses 1, 22 al 23, en la traducción del lenguaje actual, dice: en realidad, el texto, mire cómo lo traduce, dice: en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, dice Pablo, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor, hermano. No hay nada que se compare, es incomparable. Lo segundo, ¿por qué la muerte de los santos es una victoria? No solo porque nos aleja de este cuerpo. Nosotros estamos ausentes del cuerpo pero presentes al Señor reinante, sino también, y esto es muy importante, porque nos aleja, nos separa la muerte de este cuerpo decadente, el cual día a día se desgasta sin parar, y nos acerca a nuestra futura gloria celestial. Hasta científicamente se habla de un tipo de ley que tiene que ver con el hecho de que todos los cuerpos, todo tiende a desgastarse, todo tiende a destruirse, autodestruirse realmente. Decía alguien alguna vez que todo ser humano, desde el momento que nace, en realidad es como si él mismo fuera una tumba en sí. ¿Por qué? Porque todas las células de un bebé ya no son las mismas de pocos meses después, ya no, la piel misma todo el tiempo está naciendo, muriendo, cambiándose. Es decir, como que si nuestro cuerpo fuera una tumba realmente, donde todo está muriendo y naciendo, muriendo y naciendo, muriendo y naciendo durante todo el tiempo del peregrinaje aquí en la tierra. Este cuerpo decadente, el cual día a día se desgasta sin parar, pero cuando llega la muerte del cristiano, nos acerca a nuestra futura gloria celestial. En 1 Corintios 15, 52 en adelante, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esto sucederá al toque final de la trompeta, no la de ángel, la de Apocalipsis, sino la de Dios, porque Dios dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, pero al son de la voz de Dios, como de trompeta. Pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre, dice esta versión, me gustó eso, y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a podrir
Eso es fuerte, pero así lo dice esta versión. Nuestro cuerpo que se va a podrir se vestirá con lo que nunca se pudre. La versión Reina Valera es muy elocuente en la forma de decirlo, dice incorruptible y corrupción, muy, hasta se oye hasta bonito, pero acá está diciendo el cuerpo que se va a podrir será vestido de uno que nunca se pudre, y cuando lo que muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte misma, tremendo esto, la muerte misma va a recibir un golpe final. Dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no podrá retener los cuerpos de los santos. ¿Por qué? Porque ya Cristo los compró y los redimió para gloria suya. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Segunda a los Corintios 5:1, nueva versión internacional, dice, de hecho, sabemos que, eso me gustó mucho en esta versión, dice, si esta tienda de campaña, este habitáculo, este cuerpo, este soma, en griego el cuerpo, si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, porque está hablando de la relación directa de la muerte, es decir, el último nivel es la pudrecina y la putrefacina, cuando todo se deshace y todo vuelve a ser solamente un montón de polvo finalmente. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Amados hermanos, la muerte del Hijo de Dios siempre es motivo de gloria, de esperanza. Yo he estado en muchos que le llaman velorios, pero en realidad se convierten realmente en fiestas de gente que ha muerto en el Señor. Y la misma gente se sorprende y se acerca y dice, pero ustedes ¿por qué aplauden y por qué cantan en este lugar? ¿No ven que? Porque en el mundo eso se ha vuelto algo, obviamente, hay hasta razones para tener dolor en esos lugares, pero en estos lugares la gente está cantando, está adorando. Uno de los ancianos que murió aquí en la iglesia, dos de los ancianos, uno de ellos el hermano Ángel y otro de ellos la hermana Socorro, recuerdo un domingo, el último domingo estuvo aquí, cantó, estábamos en el otro salón, cantó un himno, adoró a Dios con todo su corazón, y ese himno hablaba de la esperanza venidera y de la gloria venidera. Esa misma tarde ella murió. Yo estuve allí en el momento que ella murió. Ese día vi a sus hijos llorando y eso fue una situación muy tremenda, pero ella esa mañana daba gloria a Dios por tener ese privilegio de estar allí. Murió en el Señor. También sucedió con el hermano Ángel, incluso días antes de morir. Como ellos, así son ellos los que entienden el valor de todo. Dice, nosotros le dimos el certificado de bautismo que se hace para los bautizados. Sabemos que ese hermano nadie lo detuvo. Los que conocieron al hermano Ángel, era un anciano que casi no podía caminar. Él fue a un río, fue en un clima impresionante, fue tremendo ese bautismo, pero con todo y eso él casi no podía, pero dijo, yo no sé cómo, pero a mí me van a bautizar, yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús, porque hace más de 60, 50 años había sido bautizado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en un mensaje él recibió la revelación. Tuvimos que cargarlo en nuestros brazos y como un bebé él fue bautizado en el nombre del Señor a la edad avanzada que él tenía, y a los días que él murió, una de las peticiones que él dijo es, y por eso se cumplió en ese velorio, es: quiero primero que pongan mi certificado de bautismo ahí encimita donde esté mi ataúd, para que sepan que yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, pero quiero que durante toda esa noche no paren de cantar, ni de adorar, ni de predicarle a la gente. Y ahí estuvimos predicándole a las personas. ¿Por qué? Porque el cristiano hasta la muerte la convierte en una posibilidad de predicar y un motivo de fiesta. El diablo no le quita la fiesta ni con eso al Hijo de Dios. Obviamente había dolor, había lágrimas en los hijos, la hija que es creyente, pero ella decía, esto fue lo que mi padre quería y queremos seguir esos pasos. Ahora, algo que me llama la atención aquí es el texto que dice literalmente que el Señor nos tiene preparado algo especial. En lugar de tener este habitáculo, este cuerpo, que acá dice tienda de campaña que se deshace, Dios nos prepara un cuerpo como el suyo, glorificado, que no se va a destruir. La tercera razón, porque nos libera. ¿Por qué la muerte es una victoria para nosotros? Porque nos libera de este cuerpo de dolor y nos acerca al consuelo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Apocalipsis 14:13, nueva traducción viviente: y oí
una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Amado hermano, en estos días me dieron la tarea de hacer una investigación, porque están a punto de realizar el libro de los 50 años de historia de nuestra iglesia Pentecostés aquí en Colombia, y he tenido que entrevistar. Ayer he entrevistado a uno de los pastores más antiguos también, y uno se entera de cosas impresionantes, de cómo hubo gente de Dios que ellos dejaron literalmente la semilla del evangelio aquí. Algunos de ellos los apedrearon, los golpearon, les dieron con machete, los insultaron. Hubo uno de los primeros misioneros que murió aquí en Pasto envenenado por gente que lo invitó supuestamente, pero odiaban tanto al evangelio, y en la comida le dieron veneno. Pero la esposa los amó a ellos, ellos después se arrepintieron, y la esposa no les guardó rencor, y luego esa misionera, una de las misioneras más reconocidas que ha existido, terminó saliendo de aquí muy reconocida, muy recordada por ellos. Y así cada hombre, cada mujer de Dios, lo que han hecho es dejar una semilla, y las obras con ellos siguen. Pero ellos son benditos, ellos son bienaventurados, doblemente benditos, porque no solamente están salvos ellos, sino que ciertamente son culpables de que otros también sean salvos. Así que, mi amado hermano, hay doble bendición para ellos. Qué bueno que nosotros también podamos decir: no solo yo soy salvo, sino que en la eternidad usted se encuentre con hombres o con mujeres que se acerquen y le diga: fue Dios a ti a quien te usó para que yo también esté en este lugar. Pero que no nos pase lo terrible de otros que estarán en el infierno, o estarán en ese lugar de tormento, el lago de fuego final, encontrándose de alguna manera con aquellos que también fueron culpables de estar allá. Gente que fueron tal vez pastores, pero nunca les hablaron la verdad. Y gente que estuvo allí y que tampoco oyó nunca la verdad, o la recibió de ellos. Qué bueno estar del otro lado. La cuarta razón: porque la muerte nos asegura en la presencia del Señor y nos libera de este mundo tentador. Esa es una de las grandes virtudes y ventajas de la muerte en el cristiano. Es que mientras esté aquí, usted puede fallar, es propenso a fallar, pero una vez muerto en el Señor, la muerte nos asegura en la presencia del Señor y nos libera de este mundo tentador. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:11 la siguiente declaración, dice: la siguiente declaración es digna de confianza: si morimos con Él, también viviremos con Él. La Nueva Traducción Viviente. La quinta razón: porque la muerte para muchos es una tragedia eterna, pero para los santos es una ganancia sin igual. Y ahí es una gran diferencia. Para unos definitivamente sí es una tragedia eterna. Juan 11:23 al 26 dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, amados? El Señor no es Dios de muertos. Dice la Biblia que Él es Dios de vivos, pues para Él todos viven. La sexta razón: porque la muerte para los santos es el comienzo de una vida eterna y de una paz sempiterna. Eso es algo que, si usted aquí, ¿cuántos sienten paz cuando están en la presencia del Señor? ¿Cuántos sentimos gozo cuando estamos en la presencia del Señor? Imagínese lo que es allá. Si lo de acá es solo como un abrebocas, imagínese lo que se siente allá. Dice Filipenses 1:21 al 24 en la Nueva Biblia Viva: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero si el seguir viviendo en este mundo significa para mí que haré un buen trabajo, entonces no sé qué elegir. Realmente me es difícil elegir cualquiera de las dos posibilidades. Deseo morir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es aún conveniente que me quede en este mundo. La séptima y última razón: porque así como Cristo venció la muerte al resucitar, los santos en su cuerpo también se verán glorificar. Así que, mi amado, cuando el Hijo de Dios resucite,
No va a resucitar con un cuerpo dañado y putrefacto, sino con un cuerpo precioso. Primero los Corintios 15, 20 al 23, Nueva Biblia Viva, dice: pero si Cristo resucitó, al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. ¿Cuántos que aspiramos a resucitar un día estamos aquí con Cristo el Señor? Dice: la muerte entró en este mundo por lo que el hombre hizo, pero gracias a Dios a lo que otro hombre hizo. Habrá resurrección de los muertos. Morimos porque no tenemos parentesco con Adán, porque realmente cuando un cristiano se convierte es como una transfusión de sangre espiritual, ya no la del primer Adán, el ADN del hombre caído, sino el ADN del postrer Adán. Y luego dice: pero viviremos por estar unidos a Cristo. Todo, sin embargo, en su debido orden. Cristo resucitó primero, luego, cuando venga Cristo, resucitará su pueblo. Alabado sea Dios. Así que yo quiero darle un consejo final. Asegurémonos de no tener el espíritu de los saduceos, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Lucas 20:27 dice que los saduceos niegan haber resurrección. En Hechos 23:8 dice que los saduceos dicen: no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Es decir, no creen en lo infinito. Y por otro lado, Romanos 8:11 nos da una advertencia: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amado, por eso, más que una obsesión pentecostal religiosa, el propósito es que usted entienda que es una necesidad espiritual de que usted sea lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted es lleno del Espíritu Santo, como le pasó al anciano que les contaba en el mensaje anterior, la hermana oraba, él oraba: Señor, yo también quiero recibir el Espíritu Santo. Pero alguien diría: pero ¿cómo lo va a recibir si él por la edad y la enfermedad no podía ir al culto, ya no se podía ni congregar por esa situación física que él tenía, por su salud? Alguien diría: pues ¿cómo lo llevamos a la convención? ¿O cuándo viene alguno para orar por él? Pero cuando alguien se lo pide de corazón, él estaba sentadito allí en su mueble, tal vez no tenía mucha fuerza ni para aplaudir, ni levantar sus manos, ni danzar, pero dice la hermana que empezaron a hablar de Dios, y cuando menos pensaron, adoraron a Dios, y cuando menos pensaron, él empezó a hablar en lengua, y cuando menos pensaron, él murió, pero murió hablando en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Amado, en su oración privada, en su cuarto, también puede llenarse del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso yo necesito estar libre del espíritu de los saduceos, que no creen lo espiritual, que no creen los ángeles, que no creen la vida después de la muerte, sino en aquellos que creemos en que Cristo se sigue manifestando. Póngase de pie y escuche esto. La muerte para el cristiano no es algo para temer, porque solo nuestro Señor Jesucristo la pudo enfrentar y también la pudo vencer. Apocalipsis 1:18, Nueva Traducción Viviente, dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Apocalipsis 21:3-4, Nueva Versión Internacional, dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Mire qué esperanza. Por eso es que le digo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de la muerte de una manera muy clara. Pero mire cómo termina casi la Biblia hablando de la muerte. Dice: Dios mío, dice, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Luego dice: Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y luego dice: ya no habrá muerte. Repito eso: ya no habrá muerte.
ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Existirá para siempre la vida eterna, y en el infierno y en el lago de fuego estará el infierno, el Hades, la muerte, el diablo, los demonios y todos los perdidos. Pero en la eternidad, en su patria, estará la vida eterna y los que viven para siempre. Así que, mi amado, vale la pena, sigue adelante, no renuncie, no desista. Yo sé que en este cuerpo se sufre, yo sé que este cuerpo se cansa, se enferma, hay momentos donde no tenemos fuerza, pero qué bueno que sigamos el ejemplo de aquellos ancianos. Aunque no tengan fuerzas, pero adoran. Aunque no tengan fuerzas, pero siguen creyendo en el autor de la vida. Alguien que aplauda a Dios y le diga: Señor, yo quiero vivir para ti y un día morir y estar contigo por toda la eternidad. Digno de